Hola, ¿qué hicimos la clase pasada? Mm, mm, mm. Ya, estuvimos viendo acerca de los valores que debe tener todo investigador y realizar una actividad con ello, ¿cierto? Así que, pues nada, empezaremos con un nuevo tema de nuestra materia de métodos. Nuestro tema se llama Investigaciones importantes en el desarrollo de la sociedad. Pues nada, todos los días se realizan diferentes investigaciones, algunas más importantes que otras, lógicamente. No sé si te ha pasado que te llega una notificación o una confirmación de amistad en Facebook y te pones a investigar acerca de esa persona, que dónde la conoces, si es que la conoces, si la has visto en algún lado, que por qué te envió solicitud, etcétera. Entonces, todo el tiempo estamos realizando cierto tipo de investigaciones. También hacemos investigaciones cuando buscamos algún trabajo, por ejemplo, cuál es el que mejor se acopla a lo que nosotros queremos o cuál nos contrata o cuál no, etcétera. ¿Sale? Entonces, las investigaciones contribuyen al desarrollo de la sociedad, ya que todo conocimiento es adquirido a través de la investigación, con los cuales se mejora la calidad de vida de manera significativa. ¿Sale? Se busca lo que es expandir el conocimiento. Si tienes idea de cómo funciona algo, entonces estás relacionado con ese objeto que estás estudiando. ¿Sale? Entonces, de las principales investigaciones que se han llevado a cabo, uno de los más representativos es el foco, también llamado bombilla eléctrica. Su creador fue el señor Tomás Alva Edison y, eh, y pues nada, según la historia, aquí hay una como pequeña mini historia en la cual dicen que Tomás Alva Edison era una persona muy influyente, rica en su época y que le robó su invento a uno de los más grandes científicos, que es Nikola Tesla. La mayoría de nosotros conocemos más o hemos escuchado más de Tomás Alva Edison que de Nikola Tesla. Nikola Tesla murió pobre, murió sin reconocimiento y rezagado de todas las investigaciones que él había hecho, dado que el poder de Alva Edison pesó más que el ingenio de Nikola Tesla. Pero bueno, ustedes ya saben que fue el señor Nikola Tesla. Hablaremos acerca del desarrollo de la bombilla eléctrica. Su desarrollo comenzó en el año de 1840 con el británico Robert Grove. Se escribe así. Robert Grove en el año de 1840, ¿sale? Británico. Logró producir una luz que duró un corto tiempo y este invento no se popularizó, dado que producirlo era demasiado costoso, no te convenía tener un foco de 3 5 segundos y ya después cambiarlo, ¿sale? Entonces no se popularizó por este hecho. Y aparte de que producir este foco costaba demasiado. Después apareció el señor Farthing, el cual diseñó una máquina para hacer bombillas con vidrio soplado. Es decir, ya era más rápido el procesamiento para realizar este tipo de artefactos. Después llegó el señor Google, así, Goebel, el cual utilizó un filamento de carbón y no de platino. El platino es uno de los elementos con mayor costo. Entonces, el carbono, para que se den una idea, es como la punta de su lápiz, el grafito del lápiz, pero más con más presión. Entonces, lógicamente es muchísimo más barato el filamento de carbón que el platino. El platino es más costoso que el oro inclusive. Entonces, al momento de que Google pudo utilizar el filamento de carbón en lugar del platino, se logró que se abaratara más los costos del foco. Es decir, ya se tenía una máquina para hacer la estructura externa con vidrio soplado y ahora ya se tenía la estructura interna con un costo muchísimo más bajo.
No obstante, no fue hasta el año de 1880 cuando el señor Alva Edison, entre paréntesis Nikola Tesla, consiguió inventar el foco, lo cual logró después de 2000 intentos, y la primera bombilla tuvo una duración encendida de más o menos 1200 horas, algo así como un equivalente a 50 días más o menos. Este invento revolucionó la vida tecnológica y cultural de la época, dado que se utilizaba, por ejemplo, las velas, y a raíz de este invento ya se podía utilizar eh, cierto tiempo de la noche para realizar algunas otras actividades recreativas, y ya no solo depender de lo que era el, la cera. ¿Vale? Nuestro segundo invento más representativo es el teléfono. Lo que hace el teléfono es convertir las vibraciones sonoras a eléctricas, y el aparato del otro lado convierte las señales o vibraciones eléctricas a otra vez vibraciones sonoras, y esto hace posible la comunicación a distancia. ¿Vale? Es decir, imagina que esto es un teléfono, aunque parece un, no sé. Entonces, este es el lugar por donde viaja, y aquí está nuestro teléfono número 2. Lo que hace entonces es aquí vibraciones sonoras, aquí vibraciones eléctricas, y aquí otra vez vibraciones sonoras. ¿Sale? Y esto es lo que facilita la comunicación. Este invento inicia con el italiano Antonio Santi Giuseppe Meucci. Se escribe así. Antonio Santi Giuseppe Meucci. El invento del teléfono tiene una característica un poco curiosa. Resulta que no se trataba de inventar el teléfono, resultó como accidente, como la mayoría de los inventos grandes de la humanidad. Resulta que el señor Giuseppe estaba practicando, o estaba realizando no una operación, sino algún como chequeo de rutina junto con su amigo. Entonces le quería dar algunos impulsos eléctricos. Esto era para sus estudios de medicina. Dando pequeñas descargas eléctricas. Entonces le deja los cables conectados a su amigo, y él se va a otra habitación en donde estaban los conectores eléctricos. Entonces su compañero le habla, y él logra escuchar perfectamente, a pesar de que estaban a una distancia un tanto considerable. Él logra escuchar lo que su compañero decía. Posteriormente se da cuenta que es porque el sonido viajó a través de los cables que Giuseppe le había conectado a su amigo. Poco después trató de patentar su invento, eh, pero no lo logró. Tardó, bueno, estuvo intentando alrededor de 10 años el alargar este, eh, el alcance de este invento, pero pues nada, no lo logra, y por algunas cuestiones económicas su esposa vende el aparato, y en 1876 el señor Alexander Graham Bell, que es a quien se le adjudica el invento del teléfono, es a quien se le adjudica el invento, les comentaba, lo comercializa, lo mejora, comercializa y difunde. Entonces, esa es la pequeña historia de cómo surgió el teléfono. Y por último, el tercer gran invento es la penicilina. La penicilina proviene de un hongo que se llama Penicillium notatum. Para que te des una idea de qué es la penicilina, es esa cosa que te inyectan cuando estás muy enfermo de eh, alguna cuestión respiratoria, pulmonar,
tienes tos o alguna cuestión parecida, un resfriado, eso es lo que te inyectan, la penicilina, y también sirve para sanar heridas de manera muy rápida y eficiente. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en el año de 1929. Esto surgió porque su esposa había dejado unas tortillas afuera. Entonces, después de algún tiempo, se dio cuenta que le habían salido unas cositas como pelitos color rosado y verdes en la parte de arriba. Se dispuso a investigarlo y pues nada, descubrió que tenía propiedades curativas muy, muy interesantes. Posteriormente, se modifican, se crean algunas reacciones, etcétera, y se crea lo que es la penicilina que conocemos hoy en día. Esos son algunos de los inventos más representativos que se han tenido. A nivel social, también se han dado algunos avances y son más que nada a través de libros o a través de ideas de los grandes filósofos y mentes del pasado. El primer escritor pensador es Maquiavelo. Su obra representativa es El Príncipe. En este libro, él habla acerca de la política y las diferentes formas de gobierno. Habla acerca también de la buena relación que debe mantener las personas que ostentan el poder con aquellas que no. Él mencionaba que las personas que no tenían el poder, es decir, el pueblo, que elegía a aquellas personas que estaban en el gobierno, deberían de tener una buena relación unas con otras, dado que es el pueblo quien los pone ahí. Entonces, el pueblo debería de darse cuenta realmente de cuán importante es. El siguiente pensador es Emil Durkheim. Él realiza una investigación acerca del suicidio, el cual elabora con estadísticas y datos históricos. Una de las obras más importantes del autor es llamada La división social del trabajo, el cual trataba de temas muy variados como la familia, la religión, la escuela, es decir, cómo el individuo se interrelacionaba con otras personas en estos tres ámbitos principalmente. Asimismo, Emil Durkheim mencionaba hace ratito, habla acerca del suicidio con algunos datos. Él estipula cuatro tipos de suicidios principalmente. Los tipos de suicidio que él estableció en el año de 1897 es el primero, el suicidio egoísta, el cual se daba debido al vacío moral, consecuencia de la falta de integración social. Es decir, un individuo que no se halla, por decirlo de alguna manera, dentro de la sociedad que le rodea, simplemente busca apartarse de ellos y pues nada, termina suicidándose. Se llama entonces suicidio egoísta. El segundo es el suicidio altruista. Este se da por la alta interacción social o un gran apego del individuo o los individuos con, con la sociedad, lo cual genera que se sacrifiquen, por decirlo de alguna manera, para salvar a los demás. Este tipo de suicidio se da principalmente en las congregaciones religiosas. Uno de los casos más representativos de este tipo de suicidio fue del señor James Warren en el año de 1978, que era el líder de un culto estadounidense y era fundador de una secta llamada Templo del Pueblo. Su suicidio fue colectivo, en el cual lo que hizo fue congregar a un conjunto de personas y decirles que tenían que sacrificarse para salvar al mundo de los castigos divinos y cosas así. En ese lugar murieron demasiadas personas, incluyendo niños, a quienes obviamente no se suicidaron, sino que los mataron, y personas mayores, mujeres, de todo un poco. Pero las muertes que más conmocionaron a la sociedad en esa época fueron las muertes de los niños. Entonces, este suicidio altruista es como un sacrificio, por decirlo de alguna manera, para, para la demás sociedad.
Em, el siguiente es el suicidio anómico, en el cual las fuerzas reguladoras de la sociedad se debilitan, ocasionando el avance tecnológico o depresiones económicas. El ejemplo más representativo del que yo recuerdo es hace como unos 5 años más o menos en la Ciudad de México. Un hombre pierde su trabajo, tenía hipotecada su casa, llega a la misma y mata a sus hijos, uno de 3 y otro de 5 años, mata a su esposa y posteriormente se suicida. Es decir, se crea como desesperación, ya sea por cuestiones económicas, lo cual genera que el individuo orille a acabar con su vida. También se da por el avance tecnológico, es decir, personas que ya no pueden estar lejos de la tecnología, llámese celular, computadora, etcétera, tienen que estar todo el tiempo con ellas y si no lo tienen o se los quitan, entran en un estado de psicosis, por decirlo de alguna manera. En países de primer mundo como lo son Japón, Estados Unidos, Francia, ya hay hospitales inclusive especializados en este tipo de situaciones, personas que se han inclusive automutilado por no tener al alcance algún aparato electrónico. ¿Vale? Y por último, lo que es el suicidio fatalista, que es la presión social, el cual es demasiado fuerte y las personas buscan huir de ella. Entonces, lo que ocasiona es que las personas terminen buscando una salida más fácil. Usualmente tendemos a confundir el primer tipo de suicidio, que es el suicidio egoísta, con el suicidio fatalista. En el suicidio egoísta, es decir, el primero, es porque la persona no se acopla con la sociedad. ¿Vale? Y en el último, el suicidio fatalista, es porque la sociedad ve diferente a alguna otra persona y esta termina por suicidarse, ¿sale? La rechaza. El suicidio fatalista se daba principalmente por algún tipo de rezago de las personas, es decir, cuestiones relacionadas a el racismo, la homofobia y situaciones similares. ¿Vale? Entonces, así es como funcionan estos tipos de suicidios. Eh, el siguiente avance fue realizado por Robert King Merton. ¿Vale? Él hablaba acerca de las desviaciones sociales y se enfocaba en la sociedad estadounidense, el cual establece a los individuos ciertas metas específicas que deben de seguir y alcanzar. Si no, no han alcanzado su cometido. Merton establece 5 tipos de adaptación social específicamente, es decir, las formas que tienen las personas para conseguir ciertas cosas en la vida. El primero es el conformismo, en el cual el individuo simplemente no le importa lo que la sociedad establece y no busca esas metas. Si la sociedad dice que para ser eh, una persona triunfadora debes de tener una casa, un perro y un coche, entonces simplemente la persona con esta característica no lo va a seguir. ¿Vale? El segundo es el ritualismo, en el cual la persona siempre tiene las mismas eh, sigue las mismas pautas para conseguir lo que quiere. Si para conseguir ese coche, esa casa y ese perro, trabajó 20 horas al día, de lunes a domingo, hacía horas extras, etcétera. Si quiere cambiar de modelo de ese auto, entonces va a hacer exactamente lo mismo, trabajar 20 horas diarias de lunes a domingo y trabajando horas extras y siempre las mismas formas para alcanzar lo que quiere. ¿Vale? El siguiente tipo de adaptación es la rebelión, en el cual el individuo rechaza las metas establecidas por la sociedad, pero busca otras más elevadas. No es como el conformismo de que simplemente las rechaza y ahí se queda. En este caso, el individuo las rechaza, pero porque busca algunas otras mejores. ¿Sale? Si le dice que necesita tener una casa, un perro y un coche, entonces él va a tener 2 casas, 2 perros y 2 coches. ¿Sale? El siguiente es la innovación, en el cual
el individuo busca alternativas para alcanzar las metas, aunque estas no sean legítimas. Por ejemplo, si acaba de salir el nuevo iPhone no sé qué, entonces lo que va a hacer para conseguir ese iPhone no sé qué, va a ser írselo a robar. ¿Sale? Entonces, esa es la innovación. El individuo busca alternativas para alcanzar lo que quiere. Y por último es el retraimiento, en el cual rechaza las metas, pero esto lo lleva a la frustración, al derrotismo y generalmente al suicidio. ¿Sale? Es decir, la sociedad le exige que tenga ciertas cosas, no las puede conseguir, no quiere conseguirlas, no quiere hacer nada por conseguirlas y se frustra, se siente derrotado y se termina matando. ¿Vale? Entonces, esas son las cuestiones relacionadas a los avances en relación a la sociedad. ¿Okay? Con todo lo que hemos comentado hasta ahora, podemos concluir que la ciencia tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los individuos, ya sea desde la perspectiva de la tecnología o de los avances científicos hasta la perspectiva de las cuestiones sociales y amplificación del conocimiento. Así que toma tus apuntes y pues nada, me avisas cuando hayas terminado para continuar con la actividad, si no, ya lo estaremos viendo en la próxima clase. ¿Vale?